¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la programación de PLC utilizando la placa Arduino y en esta ocasión, en la práctica número 4, antes de iniciar esta práctica, pues vamos a hablar un poquito de una pequeña introducción de cómo trabajar estas aplicaciones que vamos a utilizar. Para ello, pues primero voy a colocar lo que es el láser para poder señalar. Bien, aquí tenemos perdón, aquí tenemos dos alternativas para poder programar un PLC. Quiero recordarles que estos videos que estamos realizando es para invitar a los alumnos de nivel medio superior a aprender a programar PLC de manera sencilla utilizando una tarjeta Arduino, ¿sí? Y utilizando unas aplicaciones que me permitan realizar programas en lenguaje escalera. Bien, quiero que observen aquí en pantalla tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda estoy mostrando un celular con un cable OTG, ¿sí? El cable normal para impresora y la placa Arduino. Y del lado derecho estoy mostrando, ¿sí?, una laptop conectada pues a la placa Arduino. Ok, entonces existen estas dos alternativas. De acuerdo a esta situación, pues nos dimos a la tarea de investigar cómo mis alumnos podían trabajar en celular, debido a que muchos pues no cuentan con computadora, ¿verdad? Entonces encontré una aplicación muy buena, sí, que nos permite, claro que está limitada, pero nos permite realizar programas básicos y donde el alumno pueda programar el lenguaje escalera. Bien, entonces, recordando esta parte, tenemos la alternativa de utilizar un celular con un cable OTG, el cable normal de impresora y la tarjeta. Y de este lado, del lado derecho, pues los que tengan una laptop o una computadora de escritorio, pues de igual forma, ¿no? Tenemos la computadora y tenemos la conexión directa de USB hacia la tarjeta Arduino, ¿de acuerdo? Bueno, quiero mencionarles que si tenemos una computadora y vamos a trabajar con una computadora, yo les recomiendo que descarguen este emulador, que es el BlueStack. En este caso yo estoy utilizando el BlueStack 5 Beta, está más ligero que el anterior. Y lo que es la parte del IDE de Arduino, el software que normalmente se utiliza en computadora, este es el original, el IDE de Arduino, sí, ojalá no tengamos problemas por mencionarlo. Bueno, entonces podemos utilizar, cuando utilicemos computadora vamos a utilizar estas dos opciones para poder realizar nuestro programa. ¿Por qué tenemos que utilizar dos programas? Bueno, porque la aplicación en la cual vamos a trabajar para programar en lenguaje escalera, ese programa no puede grabar directamente a la placa Arduino. Entonces nos tenemos que apoyar para convertir este código de lenguaje escalera a un código en lenguaje C, y de ahí ya poder cargar el programa y poder cargarlo a la placa Arduino, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que tenemos que utilizar dos aplicaciones, tanto utilizando una computadora portátil, ¿sí?, una laptop o una de escritorio, o cuando utilicemos solamente el celular, también tenemos que utilizar dos aplicaciones. Entonces vamos a ver a continuación un poquito más la forma detallada de cómo trabajar con celular. ¿Esto por qué? Bueno, vuelvo a repetir, porque la mayoría de mis alumnos pues cuentan con un celular, con un dispositivo móvil para poder trabajar. Entonces, bien, aquí les estoy mostrando que en un celular tenemos que bajar dos aplicaciones. ¿Cuáles? Tenemos que bajar la aplicación PLC Ladder Simulator 2, que es el que nos va a permitir realizar los programas en lenguaje escalera, ¿sí? Y tenemos que descargar la aplicación Arduino Droid, el cual nos va a permitir jalar el código del lenguaje escalera y también poder
cargarlo a la placa Arduino. Entonces, déjenme mover aquí mi barra porque esta no me permite. A ver si la puedo mover. Permítanme tantito. Como que no se deja. A ver, ahí está. Bueno, aquí estoy mostrando de igual forma que en la imagen anterior, que tenemos que tener un cable OTG, ¿sí? Un cable normal de impresora, pues para poder cargar el programa que previamente se generó en la aplicación de PLC Lidar Simulator 2. En esta la pasamos a código texto y de aquí ya lo cargamos a la placa Arduino, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es por eso que tenemos que utilizar dos aplicaciones, porque la aplicación para programar en lenguaje escalera no nos permite programar directamente hacia la placa, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Vamos a ver la siguiente parte. En esta parte ya vamos a hablar de lo que es la práctica número 4. La práctica número 4 se trata de controlar un motor. Aquí yo hago un énfasis, de acuerdo que mis alumnos no todos pueden conseguir un motor, pues lo más fácil es con un foco, ¿ok? Bien, entonces es controlar un motor con retardo al arranque a través de un temporizador TON y un botón pulsador. Entonces en esta práctica ustedes van a aprender a utilizar un temporizador, ¿sí? Un temporizador que nos va a permitir realizar el retardo del arranque de un motor. Nosotros podemos configurar o preestablecer un tiempo determinado y transcurrido ese tiempo, pues ya va a funcionar o va a arrancar el motor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Antes de continuar, quiero recalcar bien esta parte. La aplicación para programar en lenguaje escalera, el cual aquí está el icono que es el Ladder Simulator 2, ya viene configurado los pines, ya están configurados, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las direcciones. Entonces, esto ya lo repetí en otros videos, en otras prácticas, pero no está por demás volverlos a recalcar. Ustedes saben que aquí tenemos todos los pines digitales y en programación normal, en el IDE de Arduino, pues ustedes saben que podemos configurarlas como entradas o como salidas. Para esta aplicación ya nos está marcando cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Nosotros no vamos a poder cambiar eso, ¿de acuerdo? En esta configuración vamos a trabajar con la placa Arduino 1, por lo tanto el pin 2, el pin 3 son entradas. Aquí quiero que observen que me está indicando, voy a poner la lupa para que ustedes observen. Bien, aquí en el pin 2 tenemos la primera dirección de entrada que es el input 00. En el pin número 3 tenemos la siguiente entrada que es input 01. Y de este lado, en las entradas analógicas, tenemos una entrada que la vamos a utilizar como digital. No hay problema si utilizamos de este lado también. El programa o la aplicación ya lo está predeterminando así. Entonces tenemos input 02, input 03, input 04, input 05, input 06 e input 07. Entonces tenemos en total serían 8 entradas, ¿ok? Y las salidas son las siguientes, las que están en color amarillo. Entonces tenemos en el pin número 4 el output 00, el pin número 5 output 01, ¿sí? Y de ahí hasta llegar al output 07. Entonces todas estas ya son salidas y las verdes son entradas. Entonces cuando programemos en lenguaje escalera, solamente nosotros vamos a utilizar, sí, vamos a escoger cuál es la dirección para utilizarla como entrada o cuál va a ser la dirección para utilizarla como salida, ¿de acuerdo? Entonces en el programa que vamos a realizar ahorita, ustedes van a ver cómo vamos a utilizar este pin número 2 con la dirección input 00 y vamos a utilizar el pin número 4 como salida con la dirección output 00. Entonces para esta práctica número 4 solamente vamos a utilizar dos pines, el 2
y el 4 con las direcciones input 00 y la dirección output 00. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Bien, ya que estamos aquí, viene la parte de la programación. Una vez que ya sabemos los pines que vamos a utilizar, pues vámonos al programa para poder realizar la programación. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, pues me voy a mi programa. Aquí está. Entonces, una vez que ya abrí mi programa, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a utilizar un botón pulsador, entonces nos vamos a la parte de input. Primero vamos a configurar que vamos a utilizar un botón pulsador. Le damos aquí. Bueno, previamente yo ya lo había configurado porque cuando se abre normalmente aparecen interruptores. Entonces en la entrada 100, que es el pin número 2 en la placa Arduino, sí vamos a utilizar un pulsador, pero vamos a suponer que no lo tenemos configurado, ¿sale? Lo tenemos en switch y lo tenemos de esa manera y así, y esta también. Lo cambiamos a switch y lo dejamos así. Ok. Cuando ustedes por primera vez abren el programa, todas las entradas son interruptores. Si lo queremos cambiar a botones pulsadores, seleccionamos ¿sí? la entrada que nosotros querramos. En este caso yo voy a seleccionar la primera entrada, el input 00, porque pues es la que voy a utilizar. En este tipo de componente, que dice component type, este tipo de componente, vamos a seleccionar y le damos clic y aquí nos aparece push button. Seleccionamos push button, ¿sí? Es una señal digital, ¿sí? También podemos utilizar señales analógicas, pero en este caso es señal digital. La entrada es de 0 a 3.3, bueno, la entrada en realidad es de 0 a 5 volts. Bien, y le damos salvar. Al momento que le queremos salvar, aquí ya se convierte en botón pulsador. Entonces, quiero que observen, ¿de acuerdo? Bien, cerramos esta parte y ya tenemos nuestro botón pulsador. ¿Y eso cuándo lo vamos a poder visualizar? Cuando corramos el programa para poder realizar la simulación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a los tres puntitos y le vamos a decir que vamos a crear un nuevo programa. Le damos que sí, un nuevo diseño. Bien, cuando tenemos este nuevo diseño, pues el área de trabajo nos aparece totalmente en gris. Pues para ello, sí, vamos a utilizar lo siguiente. Recuerden que vamos a utilizar un temporizador con retardo a la conexión. Eso significa el tone on the line, ¿sale? Bien, entonces, para poder colocar un temporizador, ¿sí? Nos vamos a esta barra de herramientas y nos vamos donde está el relojito, le damos clic y automáticamente aquí nos aparecen varias opciones, un contadores hacia arriba, ¿sí? Contadores hacia arriba, contadores hacia abajo, el temporizador con retardo a la conexión, temporizador con retardo a la desconexión. Entonces aquí está el timer on the line, es el tone, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar entonces el tone, que es el timer on the line, le damos clic y quiere que observen que aparece algo de cancelar, y para poder colocar este temporizador nos colocamos en la parte superior y le damos un clic. Y quiero que observen que se nos aparece ya lo que es el temporizador. Bien, en esta ventana, sí, en esta ventana donde dice agregar timer on the line, que quiere decir agregar un temporizador con retardo a la conexión, donde dice child file, donde es tipo de archivo, aquí le vamos a colocar el nombre a ese temporizador. En este caso va a ser el temporizador 0. Solamente nos permite el programa colocar números, entonces el temporizador 0, ¿de acuerdo? Y le damos OK. Ahora, donde dice preset, aquí nosotros vamos a colocar el tiempo que vamos a fijar para que empiece el conteo, y una vez transcurrido ese tiempo, el temporizador active el motor. Entonces, en este caso, si yo quiero que el motor
tarde, después de presionar el botón y mantenerlo presionado, tarde 15 segundos en arrancar, pues va a tardar esos 15 segundos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a manejar 15 segundos, ¿sí? Le damos OK y le damos agregar. Quiero que observen que lo que acabamos de colocar ya lo tenemos aquí. El timer, el nombre del timer es el timer T0, por si queremos utilizar más temporizadores, pues ya va cambiando el nombre del temporizador. Y el preset es el número, más bien, el preset es el tiempo ya establecido, ¿de acuerdo? Es el tiempo establecido para que se active esta bobina. Esta bobina es la que nos va a permitir controlar, ¿sí?, el motor. Entonces, ¿qué significa esto? El TODN. Bueno, el TODN significa que es el temporizador, el nombre, temporizador 0, down. Es el que una vez termine el conteo, este se activa, ¿ok? Y este temporizador es el que nos indica el proceso, es decir, cuando inicia el conteo, este se enciende, ¿sí? Y hasta que termine el conteo, este se apaga y se enciende este, ¿ok? Entonces, nada más para que vean, vamos a simularlo, ¿sí? Entonces, en esta parte, quiero que observen que ya va corriendo el tiempo, ¿sí? Al momento que estoy simulando, ¿por qué? Porque no tengo ningún contacto, está conectado directo. Transcurren los 15 segundos y se activa este. ¿Ya observaron? Entonces, aunque yo coloque el interruptor, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque está conectado directo. Ok. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Normalmente en Enable, ¿sí?, cuando llega una señal digital alta, es decir, cuando tenemos un 1, empieza el conteo. El conteo va a empezar, sí, hasta llegar hasta el tiempo preestablecido, que son 15 segundos. Y el tiempo base es de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 15, ¿ok? Cuando aquí mantenemos el 1, el conteo continúa. Si por alguna razón nosotros interrumpimos en la entrada el 1 digital, se restablece nuevamente y empieza de 0. Entonces, siempre tenemos que tener 1 aquí para que realice la función del retardo, ¿ok? Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos aquí un botón pulsador, ¿sí?, vamos a activar un 1. De hecho, lo vamos a hacer mejor para que ustedes vayan viendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para que me entiendan un poquito más, voy a colocar un botón pulsador porque es el que me va a permitir darle el ingreso de la señal a la placa Arduino, que inicie el conteo. Terminando el conteo, se activa el motor. Entonces, para ello, nuevamente me voy aquí, ¿sí?, en esta barra de herramientas, le doy a clic y automáticamente ya se me establece toda la herramienta que tengo dentro de este icono. Entonces voy a colocar un contacto normalmente abierto. Lo selecciono y quiero que observen que se me aparecen varias líneas. Yo puedo escoger dentro de esas líneas donde lo quiero colocar. Entonces lo voy a colocar aquí. Y automáticamente quiero que observen que me está diciendo que estoy agregando un contacto normalmente abierto. Dentro de la variable vamos a buscarle la dirección. Recuerden que la dirección es input 00, se los comenté con anterioridad. Entonces le damos OK, ¿sí?, y le damos agregar. Y quiero que observen que ya tenemos un contacto normalmente abierto conectado a la dirección 100, que corresponde al pin número 2 de la tarjeta Arduino. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, me di cuenta hace un rato que no tengo el botón pulsador. Nuevamente lo vuelvo a configurar. Me voy a Input. Selecciono la entrada I00 para que se convierta en botón. Selecciono aquí, Push Button. Aquí a 5 volts, le doy salvar. Sí, ya tengo mi botón. Y le doy aquí cerrar. Entonces, le voy a dar play nada más para que ustedes observen. Miren, hace un momento en la simulación el conteo empezó desde que yo le di simular. ¿Por qué? Porque estaba directo. Quiero que observen que la línea azul es la alimentación. Mientras no llegue la alimentación como uno lógico en Enable, el conteo no inicia. ¿De acuerdo?
y ni tampoco la bobina down ni la bobina de proceso están encendidas, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que yo presione el botón, automáticamente va a detectar en el enable uno lógico, inicia el conteo, ¿sí? Al iniciar el conteo también se enciende esta bobina para indicar que está haciendo el proceso de conteo, y terminando el conteo, que son 15 segundos porque así lo preestablecí, entonces terminando los 15 segundos ya se activa esta bobina. Vamos a ver. Entonces ahí voy a mantener presionado el botón, quiero que observen. Mantengo presionado el botón y quiero que observen que la bobina TT, que es la de proceso, está encendida mientras está corriendo el tiempo. 9, 10, 11 y la bobina down todavía no se enciende hasta que llegamos al 15. Ahí en ese momento ustedes pudieron observar que la bobina down ya se encendió porque ya terminó el conteo, ¿de acuerdo? Y la bobina de proceso se apaga. Bien, en este momento ya dejé de presionar y ya se restablece nuevamente el conteo, pero quiero que observen, si yo presiono y en cualquier momento suelto el botón, se restablece el conteo. Ahorita ya vamos en 6, en 7, suelto el botón y quiero que observen que nunca se llegó a activar el down. ¿Por qué? Porque nunca llegó el conteo a los 15, entonces lo interrumpí. Entonces de esa manera funciona el temporizador con retardo a la conexión, ¿de acuerdo? ¿Por qué temporizador con retardo a la conexión? Porque una vez que le ingresamos un 1, tarda un cierto tiempo, en este caso 15 segundos, para que se active DN, y lo vamos a ver de nuevamente. Otra vez, presionamos, ahí todavía no enciende el motor porque lo vamos a conectar al down, a la bobina down, hasta que transcurran los 15 segundos. Ahí van 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí se activa la bobina down y en ese momento arranca el motor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya llevamos una gran parte de lo que es la programación. Bien, ahora vamos a colocarle la salida. ¿Qué necesitamos para que se refleje en la salida? Pues necesitamos una bobina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a parar la simulación, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la barra de herramientas, vamos a seleccionar esta parte para colocar una bobina, ¿sí? Le doy clic y quiero que observen que se aparece en cancel. Todo se coloca como seleccionado, pero en este caso no vamos a colocarlo acá, lo vamos a colocar aquí abajo, ¿de acuerdo? Le doy clic aquí en esta parte y quiero que observen que en el cuadro de diálogo que aparece me dice agregar bobina de inicio o de trabajo, ¿sale? El run es correr, traducción en español, pero bueno, es trabajando, ¿ok? Bien, vamos a colocarle entonces la dirección. Recuerden que la dirección es el output 00 en la placa Arduino y vendría siendo el pin número 4, ¿ok? Entonces, aquí automáticamente ya nos aparece, pero si quisiéramos utilizar otra salida, pues simplemente le damos aquí y seleccionamos el bit, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo queremos en 0, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ponerlo en 0. A ver si me permite, porque el programita que estoy utilizando me aparece le doy cancelar para que me aparezca nuevamente. Aquí le doy file, aquí está 00 y le doy OK. Le doy agregar. Entonces ya colocamos una bobina para la salida, ¿sí? Con la dirección output 00. Espero que recuerden porque eso lo mencioné al inicio de la grabación de este video, ¿de acuerdo? Bien, pero en ese momento si yo corro la simulación no voy a tener control. ¿Por qué? Porque está directo. Si ustedes pueden observar, miren, ya en la bobina, en la dirección 00 está encendido el foco. ¿Por qué? Porque está directo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arreglar eso. Entonces vamos a colocar un contacto normalmente abierto, pero que dependa de la bobina down. Entonces seleccionamos contacto normalmente abierto y lo vamos a colocar en esta área. Y nos pide, fíjense bien, nos pide que le coloquemos la dirección que vamos a utilizar. En este caso
la dirección que le voy a colocar a este contacto, porque va a depender de la bobina down, exactamente el mismo nombre, T0DN. Entonces vamos a File, aquí en File vamos a buscar la letra T, le doy clic y buscamos la letra T, colocamos letra T. En Word, ¿sí? Le dejamos porque tenemos igual 0, y en Bit vamos a buscar la palabra DN, o más bien las letras DN. Le damos clic y buscamos y encontramos DN. Seleccionamos, le damos OK y le damos agregar. Y quiero que observen que ya este contacto, ¿sí? No lo voy a presionar yo ni nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque este contacto está interno del programa y depende de esta bobina. ¿De acuerdo? Entonces quiero que observen. Voy a correr el programa. Y ahorita sí ya está apagado. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se conecte la bobina. Entonces, nada más para que ustedes observen la simulación, voy a presionar el botón. Sí, va a empezar el conteo. Hasta que transcurra el conteo, ya voy a tener salida en el output 00. ¿De acuerdo? Quiero que observen. Presiono, mantengo presionado, inicia el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegue a 15, en el output 00 se va a encender el foco. Observen. Listo. ¿Ya vieron? Entonces, por eso se llama temporizador, ¿sí? Con retardo a la conexión, porque está transcurriendo un tiempo para que encienda el motor. En este caso lo estamos conectando con el foco. Bien. Pero yo les quiero recordar algo. De acuerdo a lo que estamos utilizando, que es el módulo de relevadores para Arduino, ese módulo de 4 relevadores, normalmente en el pin 1N1 se activa con negativo. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo, estamos mandando un positivo por la salida output. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic en bobina para poder editarla, ¿sí? Entonces damos doble clic. Pero antes tengo que parar la simulación, perdón. Paro la simulación, le doy doble clic y aquí dice editar bobina, le decimos que sí. Para que nosotros podamos activar directamente de la placa a nuestro módulo de relevadores, recordando que se activa con negativo, ya vieron que ustedes ahorita el foco se activa con 1 positivo, entonces vamos a seleccionar la bobina de negación. Es como si estuviéramos trabajando una compuerta NOT. Mandamos un 1 y a la salida tenemos un 0. Si mandamos un 0, a la salida tenemos un 1. Entonces así funciona esta bobina, ¿ok? Quiero que observen. Entonces, como ahorita va a tener un 0 a la hora de correr la simulación, va a estar encendido el foquito, pero cuando ya le mandemos un 1, nos va a mandar un 0 y entonces se va a apagar el foco. Quiero que observen. En este momento, este tipo de bobina es negación, por lo tanto, si tenemos un 0, como es negación, nos los manda a positivo y automáticamente tenemos encendido el foco. Entonces, con esto no se activa mi relevador, ¿de acuerdo? Entonces, presiono el botón, inicia el conteo. Terminando el conteo, se va a activar la bobina y va a apagar el foco, ¿ok? Bueno, esto nada más es para simulación, pero en la parte real, con la placa Arduino, así va a funcionar. Así es funcional. Ahí está, ya se apagó, ¿de acuerdo? Entonces, ya terminamos nuestro programa. Ya lo terminamos, ¿sí? Ya esto es todo para la práctica número 4. ¿Cuál es la práctica número 4? Bueno, pues al presionar un botón pulsador y mantenerlo presionado, transcurre el tiempo, 15 segundos, y transcurridos esos 15 segundos, el motor empieza a trabajar, ¿de acuerdo? Pero en este caso, en lugar del motor, estamos utilizando un foco, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de mis alumnos, pues, no tiene para conseguir un motor. Entonces, ya terminamos la programación en lenguaje escalera. Ahora, ¿qué viene? Bueno, aquí este video va a ser un poquito tardado, espero que no se me aburran mucho, pero sí quiero que quede claro algo. Voy a mencionar en este caso lo que ya he hecho en otros videos de cómo pasar el código, ¿sí? En el mismo celular, pero también ahora vamos a verlo en
la misma computadora. ¿Cómo voy a hacerle para que en la misma computadora yo pueda cargar el programa? Ok, entonces, bueno, le damos stop. Ya saben, antes de esto, como ya creamos un nuevo archivo, vamos a colocarle el nombre. Para ello nos vamos aquí y le damos guardar como. Le damos aquí y le ponemos práctica 4. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos práctica 4. Práctica 4. Bueno, ok, le damos ok. Le damos salvar. Quiero que observen que aquí no tiene nombre, pero ya cuando le dé salvar va a aparecer el nombre. Aquí está ya, práctica 4. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el mismo celular, sí, nos vamos a abrir la aplicación de Arduino Droid. En este caso, como es un emulador, bueno, tengo aquí las aplicaciones de PLC Simulator 2 para el lenguaje escalera y para cargar el programa hacia la placa Arduino, pues vamos a utilizar Arduino Droid. Entonces lo abrimos, ¿sí? Vamos a esperar un tiempo, ahí ya abrió el programa. Quiero que observen que no tenemos nada de código, entonces vamos a cargar el código. Recordando lo que ya hemos hecho en otros videos, vamos a darle aquí, en los 3 puntitos. Nos vamos donde dice Sketch. Nos vamos donde dice Open From. Y de aquí donde dice Device. Nos aparece esta flechita donde no podemos acceder a nada ahorita hasta que le demos un clic. Le damos un clic. Y nos aparecen diferentes carpetas. Recuerden que vamos a buscar la carpeta PLC Data. Ok, entonces le damos otro clic y buscamos y ya tenemos aquí PLC2 Data. Entonces una vez que ya tenemos esta carpeta, le vamos a dar un clic para abrir el contenido, ¿sí? Y dentro de la carpeta MCU Codes, ahí vamos a tener el código que vamos a extraer para cargarlo a Arduino Droid. Solamente hay que buscar el nombre con el cual grabamos la programación. Entonces le damos un clic. Aquí ya tenemos diferentes carpetas porque bueno, ya hemos creado, ¿sí? Bueno, aquí ya me acordé, tengo un pequeño error. Tengo que regresarme a la aplicación de PLC Ladder Simulator 2 porque me acabo de acordar que no generé el código. Entonces nos vamos para allá. Abro nuevamente el programa. Aquí una disculpota, ¿sí? Se me fue, pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Bien, entonces vamos a generar el código. Una vez que ya colocamos el nombre, generamos el código, le damos aquí, clic, nos dice que podemos generar el código, ¿sí? Le damos generar código. Aquí nos dice que ya tiene práctica 4, entonces le damos OK. Y ahora sí nos regresamos a nuestra aplicación de Arduino Droid. Y vamos a regresar, ¿sí? Aquí nuevamente nos regresamos, le damos Sketch, Open From, Device, ¿sí? Le damos aquí un clic, otro clic, nos vamos a la carpeta PLC2 Data, ¿sí? AMSU Codex, y ahora sí tiene que aparecer, miren, ahora sí ya apareció la carpeta práctica 4, entonces vamos ahí y vamos a seleccionarla. Cuando la seleccionemos, automáticamente nos aparece una palomita con down. Le vamos a dar clic ahí para que se cargue el código en Arduino Droid. Ahí está. Ya está cargado, ¿sí? Ya saben ustedes que para compilarlo, pues con esto, y para cargarlo hacia la placa, con esta flechita. No omito recordarles que hay que conectar bien el cable OTG para que no tengamos problemas, y ahí les aparece un mensajito del que sí, para que puedan conectar la placa Arduino con su teléfono, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí el proceso para trabajar solamente con celular, ¿sí? La aplicación de PC Ladder Simulator 2 y la aplicación de Arduino Droid. Hasta aquí terminamos para cargar el programa. Ahora, ¿qué vamos a hacer para trabajar con en computadora? Bueno, nos regresamos nuevamente al
al dispositivo, ¿sí? Donde tenemos nuestra aplicación, pero una vez que ya terminamos nuestro programa, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a lo que es el inicio en su celular, nos vamos a inicio, perdón, en lo que es el emulador. Recuerden que yo estoy trabajando con un emulador y este emulador pues tengo una tableta, entonces me voy a inicio, ¿sí? Y aquí en inicio de mi tableta que está en un emulador en BlueStacks, ¿sí? Me voy a ir a la parte de aplicaciones del sistema, me voy a ir a administrar, ¿sí? Para buscar las carpetas en el disco local, ¿sí? En este caso voy a irme donde dice explorar, ¿sí? Ok, dentro de explorar busco la carpeta PLC2 Data, aquí está, le doy un clic, y dentro de esa carpeta nuevamente busco la carpeta MCU Codes, ¿de acuerdo? Bien, y dentro de esa carpeta voy a buscar la carpeta que guardé como práctica número 4, y aquí está, miren, práctica número 4, ¿de acuerdo? Entonces le doy clic y me aparece el archivo ya generado con el código. Para yo poder exportarlo de mi emulador a mi computadora, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, lo mantenemos seleccionado y quiero que observen que una vez que lo mantenemos seleccionado ya le quitamos el clic y aparece una palomita. Dentro de la parte de la palomita, ¿sí? Quiero que observen lo siguiente. Aquí me aparece exportar a Windows. Entonces una vez que yo le dé exportar a Windows, me va a pedir, sí, que yo lo coloque en alguna ubicación de lo que es mi computadora en Windows. Entonces le voy a dar aquí exportar a Windows, sí, y automáticamente me abre una ventana. Quiero que observen. En este caso lo voy a guardar en el escritorio, en una carpeta que yo ya tengo generada, que es PLC. Selecciono la carpeta, ¿sí? Y ya nada más le doy seleccionar aquí y automáticamente ya se guardó mi código, ¿sí? De lenguaje escalera a código en C, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a abrir? Vámonos a lo siguiente. Entonces, para ello pues minimizo mi emulador, le doy minimizar, ¿de acuerdo? En este caso la parte de mi archivo que estoy utilizando, que es una presentación en PowerPoint, pues también le doy minimizar, ¿sí? Y ya solamente me queda el escritorio. Ok, dentro del escritorio busco la carpeta donde acabo de exportar de mi emulador hacia mi escritorio, ¿sí? El código que acabo de grabar. Entonces voy a la carpeta PLC y quiero que observen que aquí ya tengo, ¿sí? Que aquí ya tengo el programa que estaba en lenguaje escalera y ahora ya lo tengo en lenguaje C. ¿Qué tengo que hacer? Pues abrirlo. Le doy doble clic, como ya tengo el IDE de Arduino, le doy doble clic y me va a decir que lo tengo que guardar en una carpeta. Entonces, normalmente así lo maneja el IDE de Arduino. Entonces, vamos a esperar a que cargue. Sí, un poquito, espero que no sea demasiado. Entonces, vamos a esperar. Tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Pues para que pueda cargar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar a que cargue. De hecho, aquí ya nos aparece la ventana que dice que hay que crear una carpeta. Le damos OK. Se crea la carpeta y automáticamente ya tenemos abierto el programa en el IDE de Arduino. Y ya desde aquí nosotros podemos grabar la placa Arduino. Sí, creo que ustedes ya reconocen este software, que la mayoría cuando inició lo del Arduino, sí, pues este fue el primer software que salió para poder programarlo. Y aquí está todo el código, ¿de acuerdo? Si queremos corroborar si hay errores, pues simplemente le damos compilar, esperamos a que termine la compilación para que ustedes corroboren que pues no tenemos ningún error, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar a la compilación. ¿Sí? Muy bien, ahí ya terminó y nos dice que no hay errores. Entonces, bueno,
Aquí ustedes saben que ya vamos a escoger la placa Arduino 1. Ahorita no lo tengo conectado, por eso no me aparece. Hay que elegir el puerto. Y ya cuando tengamos todo conectado, pues simplemente le damos aquí en cargar y automáticamente se carga el programa en la tarjeta, ¿ok? Bueno, entonces quería mostrar esto. Es un poco extenso el video, pero quería mostrarlo para que también ustedes, los jóvenes que puedan trabajar en su computadora, trabajen directamente en el emulador y en su escritorio de su computadora utilizando este programa, ¿ok? Bueno, hasta ahí. Retorno a mi, a mi presentación. Aquí tengo, una vez que ya terminamos la programación y cargamos el programa, ahora sí viene el diagrama de conexión. El diagrama de conexión quiero que observen que está muy, pero muy simple. Sí, voy a colocar la lupa. Quiero que observen que tenemos aquí un circuito con una resistencia de 10K, un botón pulsador, sí, una alimentación, y aquí tenemos la parte negativa, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir mandar un pulso positivo hacia lo que es el pin número 2. Recuerden que el pin número 2 es la input 00 en lenguaje escalera, ¿sí? Y al mandar una señal positiva, alta, un 1 lógico, pues empieza a trabajar lo que es el programa, ¿de acuerdo? Y en el pin número 4, que es el output 00, tenemos conectado lo que es, ¿sí? Lo que es mi placa, la señal que va a activar. En este caso es una señal negativa. Recuerden que este módulo de relevadores, el que tenemos nosotros, el que trabajamos, pues se activa con negativo. Entonces directamente ya lo estamos activando con negativo sin utilizar transistor, ¿de acuerdo? Y la alimentación, pues aquí tenemos el VCC y tenemos el GND. Entonces esa es la conexión. Vuelvo a repetir, está muy sencilla. En esta otra parte, pues ustedes ya saben que tenemos que colocar el foco en el primer relevador, en el común y en el normalmente abierto, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el foco, tenemos la clavija. Esta clavija la vamos a conectar a la toma de corriente y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces les recuerdo que el foco estamos tomándolo en lugar del motor para proceder con la práctica. Bien, ahora les voy a mostrar cómo funciona la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que este video lo subo de manera separada para que ustedes lo puedan y no se alargue tanto este video, ¿ok? Entonces, vamos a... Lo colocamos de una vez mejor. Perdón por la indecisión, pero vamos a colocar de una vez para que esté todo junto. Entonces aquí tengo el video de cómo funciona la práctica. Entonces la voy a activar, ¿ok? Escuchen con atención cómo funciona la práctica. Vamos a visualizar cómo es que se carga el programa a lo que es la placa Arduino. En este momento vamos a cargar el programa. Quiero que observen cómo ahí en ese momento ya se cargó el programa. Quiero que observen cómo la placa Arduino en sus foquitos parpadearon. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una placa Arduino. Tenemos nuestro circuito de un botón pulsador que nos va a permitir enviar una señal. Tenemos nuestro módulo de relevadores con 4 relevadores y aquí tenemos lo que es nuestro foco. En este caso, de acuerdo a la práctica, que es controlar el arranque de manera retardada un motor, pues vamos a simular que este foco es un motor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí tenemos los elementos. Tenemos nuestra placa también, protoboard, que nos va a servir para colocar nuestro circuito. Quiero que observen que aquí en esta parte estamos alimentando lo que es nuestro módulo de relevadores. El cable color naranja sirve para enviar una señal y poder activar nuestro módulo de relevadores. ¿Ok? El cable blanco es la señal que va a enviar nuestro botón pulsador hacia la placa Arduino. Bien, este cable blanco está conectado al pin número 2, ¿sí? Y el cable color naranja está conectado al pin número 4. Bueno, eso lo pueden verificar en el diagrama de conexión, que también se les va a dejar en la plataforma de Classroom, ¿ok? Bien, ¿cómo funciona la práctica?
Funciona de la siguiente manera. Recuerden que la práctica es el arranque de modo retardado de un motor. Entonces, vuelvo a repetir, el foco va a suplir a un motor. Entonces, va a funcionar de la siguiente manera. Cuando yo pulse o presione el botón pulsador, van a transcurrir 15 segundos y después de transcurrir esos 15 segundos, el motor va a arrancar. Es decir, el foco va a encender. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bien, para ello, quiero que observen que voy a presionar lo que es el botón pulsador, ¿sí? Una vez que yo lo presione, van a transcurrir 15 segundos y en ese momento, una vez que haya transcurrido 15 segundos, pues mi motor va a arrancar. En este caso, el foco va a encender. Entonces, voy a presionar en este momento el botón. Entonces, presiono. Ahí vamos a hacer la espera de los segundos que están transcurriendo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, una vez que transcurran 15 segundos, el motor va a encender, pero en este caso, ahí está. Entonces, el foco enciende porque ya transcurrieron 15 segundos, ¿sí? Si yo mantengo presionado el botón, pues sigue encendido. Entonces, si yo suelto el botón, automáticamente se apaga. Y nuevamente, si quiero que encienda el motor de manera retardada, pues voy a presionar el botón y otra vez van a transcurrir 15 segundos. Transcurriendo los 15 segundos, nuevamente prende el foco. Entonces otra vez, presiono el botón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y bueno, me atrasé un poquito en el conteo, ¿de acuerdo? Pero quiero que observen que ahí está encendido el foco, indicando que el motor se activó después de transcurrir 15 segundos. Entonces, de esta manera, con esta práctica, ustedes están aprendiendo a programar en lenguaje escalera el retardo, ¿sí?, de arranque de un motor. Entonces, como podrán observar, la práctica es funcional. Transcurriendo 15 segundos, el motor empieza a funcionar. Repito, en este caso, en lugar del motor, estamos activando un foco. Entonces, ahí está la práctica, el cual ustedes aprendieron a utilizar un temporizador que de manera retardada activa el accionamiento de un elemento, en este caso de un foco. Bueno, entonces espero que hayan entendido. Nos vemos en la siguiente.